Un joven, Dolph Lundgren, con el físico que lo haría famoso, es fotografiado aquí en una pose que muchos fanáticos creen que inspiró el diseño del personaje Guts del manga Berserk. Años antes de convertirse en Ivan Drago, su intensa mirada y complexión ya lo perfilaban como una figura imponente en el mundo del cine de acción. Este convoy de camiones transporta enormes troncos de árboles de crecimiento antiguo a través de North Bend, Washington, en el año 1943. La fotografía documenta la escala masiva de la industria maderera en el noroeste del Pacífico durante esa era y el tamaño de los árboles que se talaban. Niños refugiados de la Segunda Guerra Mundial observan la Estatua de la Libertad al llegar al puerto de Nueva York a bordo del barco SS Marine Flasher en 1946. Esta poderosa imagen del fotógrafo Alfred Eisenstedt captura un momento de esperanza y el comienzo de una nueva vida en Estados Unidos. Trabajadores de la fábrica alemana Rolleiflex ensamblan meticulosamente a mano las famosas cámaras de doble lente en esta fotografía de Walter Sanders de 1949. Cada estación de trabajo muestra la precisión y la habilidad requeridas para producir estos icónicos aparatos fotográficos antes de la automatización. El presidente John F. Kennedy firma un autógrafo para una joven Barbra Streisand durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en 1963. Este encuentro tuvo lugar poco antes de que la carrera de Streisand explotara a nivel mundial, convirtiéndola en una superestrella de la música y el cine. Un vehículo de orugas, Snowcat, de la expedición transantártica de la Commonwealth queda peligrosamente suspendido sobre una grieta en la Antártida en 1957. El equipo, liderado por el explorador Vivian Fuchs, tuvo que superar numerosos obstáculos como este para completar el primer cruce terrestre del continente. Lucille Ball y Dizzy Arnaz comparten una mirada íntima alrededor de 1949, pocos años antes de que su matrimonio y química dieran vida a la revolucionaria serie de televisión I Love Lucy. Su relación en la vida real fue la base del éxito del programa, aunque las presiones de Hollywood finalmente los separaron. La actriz Anita Ekberg se enfrenta a los fotógrafos con un arco y una flecha en su villa de Hollywood en 1960 tras un altercado con los paparazzi. Cansada del acoso, se reporta que tuvo un enfrentamiento físico con uno de ellos antes de recurrir a este método de intimidación. El presidente John F. Kennedy examina el pavo de Acción de Gracias en la Casa Blanca en noviembre de 1963, pocos días antes de su trágico viaje a Dallas. Aunque no usó la palabra perdonar, decidió enviar al ave de vuelta a la granja, un gesto que ayudó a cimentar esta tradición presidencial. El cosmonauta soviético Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, posa con su automóvil deportivo personal, un Matra Jet francés de color azul. Este coche fue un regalo inusual y un símbolo de estatus para el héroe nacional, destacando entre los vehículos de fabricación soviética de la época. Un niño pequeño abraza la trompa de un elefante asiático en el zoológico de Londres, en una fotografía tomada alrededor de 1958. La imagen captura un tierno momento de conexión e inocencia entre el niño y el imponente animal. La formación original del trío de rock The Runaways en 1975, con Mickey Steele en el bajo, Sandy West en la batería y Joan Jett en la guitarra. Poco después, Steele dejaría la banda y alcanzaría la fama años más tarde como miembro de The Bangles. El horizonte de la ciudad de Nueva York, con los icónicos edificios Chrysler y Empire State, se ilumina en la noche durante finales de los años 30. Esta atmósfera nocturna y la arquitectura Art Deco le dieron a la ciudad una apariencia que muchos comparan con la ficticia Gotham City. El científico soviético Yuri Knorosov, quien jugó un papel clave en el desciframiento de la escritura maya, posa con su gata siamesa, Asia. Knorosov era famoso por insistir en que su gata fuera acreditada como coautora en sus trabajos, aunque los editores a menudo eliminaban su nombre. La supermodelo Christie Brinkley es fotografiada en 1984, durante el apogeo de su fama y su matrimonio con el músico Billy Joel. Nacida en 1954 en el Día de la Marmota,
marmota, Brinkley se describía a sí misma como una chica surfista de California, antes de convertirse en un icono de la moda. La estación de Pensilvania de Nueva York, fotografiada aquí en los años 10, fue una obra maestra de la arquitectura Beaux-Arts, inspirada en las antiguas termas romanas. A pesar de ser una joya arquitectónica, la estación original fue demolida en 1963, un acto que impulsó el movimiento de preservación histórica en Estados Unidos. Esta imagen muestra a una empleada posando junto a un disco duro de IBM en 1966, que en ese entonces almacenaba apenas 5 megabytes de datos. El disco pesaba más de 50 kilogramos y es un claro ejemplo de lo mucho que ha avanzado la tecnología de almacenamiento en las últimas décadas. El general Charles de Gaulle, líder de las fuerzas de la Francia Libre, inspecciona a los marineros franceses en el Reino Unido en 1941. Desde Londres, de Gaulle organizó la resistencia contra la ocupación nazi y se convirtió en la voz de la Francia no ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. La actriz Pamela Hensley interpretó a la glamurosa y antagónica princesa Ardala en la popular serie de ciencia ficción Buck Rogers en el siglo XXI, que se emitió entre 1979 y 1981. Su personaje era conocido por sus elaborados trajes y su constante intento de seducir al héroe del siglo XX, Buck Rogers. Estos son los devastadores efectos de un deslizamiento de tierra en Anchorage, provocado por el gran terremoto de Alaska de 1964. Con una magnitud de 9.2, sigue siendo el terremoto más potente registrado en la historia de Norteamérica y el segundo más potente a nivel mundial. Una pasajera disfruta del servicio de desayuno en la cama en una litera a bordo de un vuelo de la aerolínea holandesa KLM en los años 50. En la era dorada de la aviación, los vuelos de larga distancia ofrecían lujos como camas y comidas completas, un nivel de confort raramente visto hoy. Harrison Ford, Carrie Fisher y Mark Hamill bromean durante una sesión de fotos para promocionar El Imperio Contraataca en 1980. La química y camaradería entre los tres actores, fuera de la pantalla, fue un factor clave en el éxito y el encanto de la trilogía original de Star Wars. Esta vista aérea de Detroit, Michigan, fue tomada desde el dirigible publicitario de la Ford Motor Company el 15 de julio de 1947. La imagen muestra una ciudad en pleno auge, con el horizonte dominado por edificios de oficinas y el bullicio de la capital automotriz del mundo en la posguerra. El receptor de los Boston Red Sox, Carlton Fisk, es recibido por sus compañeros tras conectar el jonrón ganador en el sexto juego de la Serie Mundial de 1975. Su famoso gesto agitando los brazos para mantener la pelota en juego es uno de los momentos más icónicos en la historia del béisbol. Una joven Mónica Bellucci posa en una bicicleta durante una sesión de fotos en Roma en 1991 antes de alcanzar la fama internacional. Estos primeros trabajos como modelo ayudaron a lanzar su carrera, que más tarde la llevaría a convertirse en una aclamada actriz de cine. Mujeres palestinas juegan una batalla de bolas de nieve en Jerusalén durante una inusual nevada en 1921. Esta fotografía, parte de la colección Madson de la Biblioteca del Congreso, documenta un raro evento meteorológico en la histórica ciudad. Frank Sinatra, en la cima de su carrera, estudia un guión en una playa, probablemente en Hawái, durante el rodaje De aquí a la eternidad, en 1953. La imagen muestra su dedicación al oficio de actor, que le valió un Oscar por su papel en esa película. Pasajeros leen periódicos en un vagón del metro de Nueva York, en una fotografía de 1963, una escena cotidiana antes de la llegada de los teléfonos inteligentes. El fotógrafo, Stanley Kubrick, capturó esta imagen antes de consagrarse como uno de los directores de cine más importantes de la historia. Robert F. Kennedy, entonces fiscal general, come en un drive-in en Bluefield, Virginia Occidental, en 1960. La imagen fue tomada mientras hacía campaña por su hermano, John F. Kennedy, durante las primarias presidenciales demócratas. Una escena callejera en la 9ª Avenida y la calle 40 oeste de Manhattan a finales de los años 60 o principios de los 70. Los letreros de Ruffino Grocery y la entrada al túnel Lincoln nos sitúan en el barrio de Hell's Kitchen. Un joven River Phoenix
ya una estrella en ascenso, comparte un momento casero con su hermano menor, Joaquín, mucho antes de que este último se convirtiera en una celebridad. La foto captura la cercanía entre los dos hermanos en un ambiente familiar, lejos de los sets de Hollywood. Joop Sin Joe, de la compañía holandesa Philips, presenta al mundo el disco compacto en marzo de 1979, sosteniéndolo junto a un disco de vinilo, para mostrar la diferencia de tamaño. Este revolucionario formato, desarrollado en colaboración con Sony, salió a la venta en agosto de 1982 y cambió para siempre la industria musical. La hermana Mary Kenneth Keller posa aquí junto a una computadora BI Tran 6, convirtiéndose en 1965 en la primera mujer en Estados Unidos en obtener un doctorado en ciencias de la computación. Fue una figura pionera en el campo, ayudando a desarrollar el lenguaje de programación BASIC y abogando por el acceso universal a la información. Una joven Goldie Hawn es fotografiada en 1964, años antes de convertirse en la estrella de la comedia, conocida por su risa contagiosa en el programa Rowan and Martin's Laughing. Esta imagen captura su belleza natural y una mirada seria, mostrando una faceta diferente a la personalidad chispeante que la haría famosa. El Saharan Hotel, en Sunset Boulevard, Hollywood, es visto aquí en su apogeo con su distintivo letrero de neón y su fachada de piedra. Este motel se hizo famoso por ser una residencia temporal para músicos de rock, incluyendo a Jim Morrison de The Doors, quien vivió allí por un tiempo. David Bowie es fotografiado en París en 1977, durante su elegante período de Berlín, y poco después de lanzar su influyente álbum, Low. Con su estilo sofisticado y su mirada penetrante, esta imagen captura al artista en una de sus fases más creativas y enigmáticas. Un joven senador, Joe Biden, se reúne con el presidente Jimmy Carter en la Casa Blanca durante la administración de este último, entre 1977 y 1981. La foto, autografiada por Carter, es un testimonio temprano de la larga relación política entre los dos hombres. Tres jóvenes empleadas posan en el techo de los grandes almacenes D.B. Loveman & Co. a finales de la década de 1890. Su pose juguetona y sus elaborados vestidos de la época victoriana ofrecen una rara y encantadora instantánea de la vida de las mujeres trabajadoras de ese tiempo. Un empleado de Lufthansa ayuda a una pasajera elegantemente vestida a abordar un avión Fokker F-2 en los primeros años de la aviación comercial. El pequeño tamaño de la aeronave y la asistencia personal ilustran lo exclusivo que era viajar en avión en aquella época. Un cliente eufórico celebra la compra de su copia de Windows 95 durante el lanzamiento a medianoche del 24 de agosto de 1995. El evento fue un fenómeno cultural sin precedentes, con largas filas en las tiendas para obtener el sistema operativo que popularizó el menú de inicio. Una joven Brigitte Bardot, que estudió ballet clásico durante años antes de convertirse en actriz, posa en una azotea de París. Esta fotografía de mediados de los años 50 captura su gracia y aplomo, mostrando las habilidades de su formación como bailarina. Larry Bird de Indiana State y Magic Johnson de Michigan State luchan por el balón en el suelo durante el histórico juego de campeonato de la NCAA de 1979. Este partido, el más visto en la historia del baloncesto universitario, fue el primer capítulo de la legendaria rivalidad que ambos llevarían a la NBA.